Más o menos por ahí. Sí. No. Bueno, hola. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Están ahí? Hola. Bueno. Hola. Ahí va. Hola. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar acá, todos. Bueno, pequeño percance previo, está solucionado con la luz. Tenemos hoy a Bruno y a Sofía, Bruno Bonolis y Sofía Ruttenberg, que van a hablar sobre, como vieron en la charla, sobre poder, psicoanálisis y sexualidad, feminismo. Presento a Bruno Bonolis, es psicoanalista, licenciado en psicología, es magíster en estudios interdisciplinarios de la subjetividad por la Facultad de Filosofía y Letras, doctorando en la Facultad de Psicología, docente de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en Argentina, Chile y México, ex becario UASIT, investigador de UASIT, residencia en Psicología Clínica del Hospital General de Agudos del Hospital Ramón Mejía, coordinador de la sección Subjetividad y Medios de la revista El Sigma y miembro de APOLA, Sociedad Psicoanalítica, autor del libro El nacimiento del sujeto del psicoanálisis, que también trajo unos ejemplares, después sobre el final si alguien desea adquirirlo. Sofía Ruttenberg es licenciada por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, directora de Hacer Clínica y Psicoanálisis, investigadora en género, diversidad, violencias y psicoanálisis, autora del libro Hacia un feminismo freudiano, editado por La Docta Ignorancia, que lo presentó este jueves, ¿no? Así que está fresquito, también tenemos ejemplares. Bueno, la idea es que expongan ellos unos 20 minutos más o menos, cada uno, y después abrimos a debate, ¿sí? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer a Vero y a Jessica y a todas y todos los participantes del área de género y diversidad de la tercera por la invitación, a Sofía por querer participar también en esta conversación. Bueno, la idea es esa entonces. Voy a manifestar algunas ideas, especialmente preparadas para que tratemos de conversar, es decir, no voy a presentar algo así como resuelto, sino tal vez ideas sueltas en algún punto, justamente para incitar el debate, la conversación, etc. Y el tema que nos convoca es el del poder en psicoanálisis. Voy a arrancar con una cita. Cuando me invitaron dije que iba a arrancar con esta cita, así que voy a ser coherente. Es una cita de Lacan, de la Dirección de la Cura. Lacan dice: la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. ¿Cuándo entonces un psicoanalista ejerce un poder? En principio yo diría que el psicoanalista ejerce un poder cuando sabe. Es decir, cuando no cumple con la regla fundamental, con la asociación libre. Hay muchos ejemplos en la obra de Freud, por ejemplo, ¿no? En sus casos clínicos, cuando Freud claudica, digamos, en la regla fundamental, en la asociación libre, es decir, cuando Freud sabe. Un ejemplo rapidito, el sueño de Dora, ¿no?
papá se me quema el alajero. ¿Recuerdan ese sueño? Está asociando libremente Dora y dice, en un momento dice, podría pasar algo que me interrumpa en medio de la noche, ¿no? Que papá tenga que buscarme, ¿no? Entonces Freud le dice, bueno, subraye, le interrumpe la sesión libre, subraye eso, acuérdese de eso que dijo porque nos va a servir. Es decir, Freud ya sabía todo, ya sabía, ¿no? ¿Qué era, de qué se trataba? De masturbación infantil. Después todas las intervenciones de Freud en la carterita, el experimento, etc. Es decir, cuando sabe. ¿Qué más sabe? Cuando sabe lo que es ser hombre, cuando sabe lo que es ser mujer, cuando sabe lo que es la homosexualidad, la heterosexualidad, lo trans, etc. Cuando la psicoanalista sabe. ¿Y cuándo más? Cuando ignora. ¿Cuando ignora qué? Cuando ignora las condiciones de posibilidad de surgimiento de su práctica. Es decir, cuando cree que con lo que se encuentra y lo que conceptualiza es lo dado. Y de esto me gustaría hablar con ustedes, es decir, que en algún punto, esto es para discutirlo también, ¿no? Pero la impresión que tengo es que el ámbito donde el psicoanálisis ejerció su poder, es decir, cuando supo a dónde debía dirigir la cura y cuando ignoró que lo que concibió como norma, en términos lacanianos como finales felices, eran imperativos de época, ese ámbito es el de la sexualidad o el de las posiciones sexuadas. Repito, esto es para discutir. Mi impresión es que si el psicoanálisis fue y es, en alguna de sus manifestaciones, un dispositivo de poder, se debe a una razón concreta, que es el total rechazo de la historia. Se confundió lo que es con lo dado y lo dado con el deber ser. El diagnóstico se transformó en norma. Y creo que fundamentalmente creo que es... perdón, me voy a dar la hora esta idea. El partido te tiene atravesado. Sí, perdón, se me cruzó borré. Bueno, creo que es fundamental entonces escribir desde el psicoanálisis una historia que yo diría ético-política del sujeto. O sea, de sus vínculos con el saber, la verdad, y entonces en este caso con el sexo o la sexualidad. Y ese fue el motivo por el cual escribí el libro El nacimiento del sujeto del inconsciente, y por el cual ahora estoy tratando de pensar otra pregunta que podría ser: ¿es el inconsciente sexual? Y en caso de que sí lo sea, ¿por qué? ¿Por qué el inconsciente es sexual? ¿Qué lugar ocupa el psicoanálisis entonces entre las teorías que describen, en un sentido amplio, ¿no?, los dispositivos de saber-poder? Digo en un sentido amplio porque hay un montón de autores y de teorías que, ¿no?, hablan sobre el psicoanálisis como un dispositivo de saber-poder, del feminismo, obviamente la obra de Foucault, también la obra de Deleuze y Guattari. Rubin, voy a pronunciar así, Rubin, para mí lo dice muy bien. Ella dice que el psicoanálisis trabaja con el residuo que dejan los individuos su enfrentamiento con las reglas y normas de la sexualidad en la sociedad en que nacen. El residuo que deja en los individuos su enfrentamiento con las reglas y normas de la sexualidad en la sociedad en que nacen. El problema, dice la autora, es que en varias ocasiones entonces el psicoanálisis no fue solo una teoría de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales, sino un mecanismo de reproducción. ¿Se entiende? Es decir, el psicoanálisis en algún punto pudo haber sido una teoría que fuese especialmente eficaz y atinada para describir los mecanismos de poder de las normas sexuales, pero se transformó en uno de esos mecanismos. ¿Cómo se transformó en esos mecanismos? Justamente confundiendo su diagnóstico con lo dado, es decir, lo que ellos evaluaban con lo que debía ser. Los ejemplos son infinitos. El ejemplo más evidente tiene que ver con la salida del complejo de Edipo en la feminidad, ¿no?, donde Freud ubica como la salida